Dios te bendiga en esta preciosa mañana, poderosamente dando gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Bendecimos a cada hermano, a cada ministro, a cada siervo, a cada pastor, a cada líder, cada diácono, evangelista, obrero de la obra, cada hermano que está al frente, salmista, cada amigo de cada área, cada compañero de trabajo, sus familiares, sus esposas, sus hijos. Saludos de su servidor en este nuevo día que Dios nos concede, rogándole siempre por su amor, por su misericordia. La bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob sea con cada uno de ustedes en esta mañana, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor, dando siempre gracias a Dios por todo lo que va a hacer en nuestras vidas, por todo lo que hace en nuestras vidas. Porque muchas veces no dependemos de las circunstancias, no dependemos del hermano, del amigo, dependemos solamente de la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios tiene en esta mañana, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza, una palabra que nos anima, una palabra que nos alienta. Quizás estás desmayado espiritualmente, quizás no quieras avanzar, no quieras crecer, pero tú tienes un gran potencial, un gran ministerio que Dios te ha dado. Cada persona, Dios le ha dado un don y ese don tiene que sacarlo para que pueda producir, para que pueda engrandecer la obra de Dios. ¿Cómo no de darte gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas? No tenemos palabras, cómo expresarnos, cómo decirte, Padre. Pero siempre, Señor, ahí exponiendo nuestras situaciones al grande, al poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Llégate, Padre, en nuestras vidas en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y que el Espíritu Santo de Dios haga efecto a nuestras vidas, que nos guarde, que nos protege, que nos cuide, que nos alimente con su palabra, mi Dios de la gloria. Santo es el Señor, poderoso es el Señor en esta mañana, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza al Creador. Damos gracias, Padre, por todo, Señor, y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas, mi Dios de la gloria. Bien, el mensaje de hoy es: Jesús sana al siervo de un centurión, y está en Lucas 7. Vamos a leer la palabra del Señor, y dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Gloria sea el nombre del Señor. Por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: a esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra de Dios. Santo es el Señor. Poderoso eres, Padre. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana, mi Dios de la gloria, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios amado. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé lucidez para poder entender, para poder expresar
esta palabra. Una palabra que nos llena, una palabra que nos da fortaleza, una palabra que tiene mucho significado. A pesar que este siervo estaba postrado, estaba enfermo, quizás a punto de morir, pero el amo, el patrón, el centurión, que era una persona, un romano, no era un judío, sino que era un romano, tuvo gracia, tuvo misericordia de esta persona, aun siendo un romano, una persona muy importante, pero tenía un corazón tan amable, tenía un corazón tan bueno, un corazón tan dócil que se doblegó por su siervo, porque tuvo compasión por su siervo, porque tuvo misericordia de su siervo. Y eso es, mis santos hermanos, que Dios quiere que tú tengas misericordia por tu amigo, que Dios quiere que tú tengas misericordia por tu hermano en cualquier situación adversa que esté pasando, cualquier crisis que esté pasando. Tú tienes que tener misericordia de tu hermano, porque quizás hoy en día tú estás en una situación muy importante, digamos así, como este centurión, que era un general, digamos, pongámosle un general, que tenía a cargo como más de 6.000 personas, soldados, pero aún así este tenía un empleado, un esclavo en la casa que que le servía a él, pero él lo estimaba, lo consideraba y lo respetaba, y por qué no decir que hasta lo quería. Y por eso que él ve cuando está en una situación crítica, en una situación enferma, se desespera por su siervo. Claro, cómo no desesperarse si es un siervo que le ha servido, ha estado fiel, ha estado puntual ahí, también tiene que él ser agradecido. Y eso es lo que nosotros analizamos en la palabra de Dios. Este centurión romano tenía la gracia de Dios en él. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Dios quiere impartirnos gracias a nosotros, para que nosotros tengamos misericordia del hermano, tengamos misericordia del amigo, tengamos misericordia de aquel que quizás está pasando por momentos críticos, de aquel que quizás está pasando situaciones difíciles, quizás está desempleado, está sin trabajo, no tiene un pan que llevarse a la boca, pero Dios te ha dado a ti en esta mañana. Dios te ha bendecido con un trabajo, Dios te ha bendecido con la salud, y eso es lo principal, eso es lo primordial en cada hermano, en cada amigo, en cada familiar. Y tenemos que nosotros ser agradecido, mis santos hermanos, para asimismo algún día que quizás no tengamos lo que hoy tenemos, va a haber otra mano amiga que te va a extender esa mano, y va a ver la gracia de Dios que va a hacer de vuelta, porque Dios no es deudor de nada. Dios no es deudor de nada. Y aquí vemos que este centurión, este romano, mis santos hermanos, tuvo gracia con aquel siervo, tuvo gracia con su servidor, y estaba esperando solamente que el maestro pasara, o que el maestro llegara para poder llevar al enfermo. Pero no se quedó ahí, mis santos hermanos. Él envió a sus soldados, él envió a otra persona a llamar al maestro para que venga. ¿Por qué? Porque él se sentía desesperado, se sentía angustiado en un punto de vista que quizás ya su siervo ya no le veía, ya no le podía tener. ¿Por qué? Porque él estaba enfermo. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Quién entró a Capernaum? Entró nuestro Señor Jesucristo, porque él estaba de lleno, estaba llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo. Imagínense, este lo quería, este lo amaba, mis santos hermanos, como un siervo, y estaba enfermo, a punto de morir, a punto de morir. Cuando
uno se encuentra en una situación de esta, uno quiere dar todo para poder que la otra persona se sienta satisfecha, se sienta agradable. Y eso es lo que Dios en esta mañana quiere. Dios en esta mañana quiere tocar tu vida, tocar tu corazón, para que tú también te sensibilice con cualquier hermano, con cualquier familiar, con cualquier amigo que quizás está pasando cualquier situación adversa, mis santos hermanos. Dios muchas veces manda las cosas para probar nuestro corazón, porque a veces decimos que amamos, que queremos, pero solamente del labio de afuera. Pero cuando estamos en una situación que necesitamos de una moneda, mis santos hermanos, ahí nos retraemos, ahí nos hacemos hacia atrás y no colaboramos como quizás Dios quiere que colaboremos con esta persona. Este centurión estaba angustiado, estaba desesperado porque su siervo, dice la palabra de Dios, que estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, el centurión oyó hablar de Jesús, este centurión oyó hablar del Maestro, mis santos hermanos, porque le vino el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios lo motivó, el Espíritu Santo de Dios lo llevó hasta tal punto que él envió a unos consiervos para hacer venir al Maestro. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Quién hoy en día, mis santos, digo mis santos hermanos porque nos consagramos con la palabra de Dios, quién hoy en día, una persona de alto rango, una persona muy importante, mis santos hermanos, ruega por otra persona para que su situación le salve, para que su situación le acomode, para que su situación le levante? Pero nosotros vemos que este centurión, esta persona de muy importante, ruega, mis santos hermanos. ¿Por qué ruega? Porque él quería ver que su siervo sea restaurado, que su siervo sea levantado, y él escuchó que venía el Maestro, él escuchó que venía la palabra de salvación, él escuchó que venía Jesucristo, él escuchó que venía el Dios Todopoderoso a restaurar un pueblo, a levantar una nación. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje, mis santos hermanos, y siempre evadimos, siempre tiramos porque no hacemos caso a lo que Dios nos dice, no tenemos un tiempo para Dios, no le damos un pequeñito lugar para Dios, mis santos hermanos, y muchas veces Dios tiene que mover ciertas cosas para que nosotros le llegamos a Él. Y eso es lo que nos habla en esta mañana la poderosa y eterna palabra del Señor. Sigamos ahí. Y ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, una sinagoga. Mis santos hermanos, este centurión, además de amar al siervo, de querer al siervo, les hizo una sinagoga. Les hizo una sinagoga donde el pueblo de Israel tenían para poder alabar a Dios, tenían para poder consagrarse a Dios. Y es por eso que los judíos también estaban con él, porque él era romano, y judío entre romanos había siempre una disputa, pero este romano tenía otra clase de pensamiento, otra clase de vida, otra clase de estatuto de vida, y es por eso que ellos le van y le ruegan al maestro para que el maestro venga y le sanase al siervo. Sigamos con la lectura. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa,
el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Así es, mis santos hermanos. Aquí vemos que este siervo este centurión lo podemos analizar de una manera muy especial. Señor, no te moleste porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Humildemente, mis santos hermanos, este centurión se humilla adelante de Dios. Y eso es lo que nosotros a veces tenemos que lograr la humillación adelante de Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios nos fortalezca y nos dé una salida al problema. Y eso es lo que nos enseña en esta mañana la palabra de Dios. Para acercarnos a Dios tenemos que ir en una señal de humildad, en una señal de obediencia, en una señal de humillación adelante de Dios. Porque si vamos con nuestro corazón altivo, Dios no nos va a escuchar. Y eso es lo que este centurión está logrando, mis santos hermanos. Veamos un momento en el Salmo 148, versículo 5, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmo 148, leamos ahí el Salmo 148 y el versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Él mandó por la palabra, Él mandó y fueron creados. Asimismo, este centurión le dice: Maestro, di solamente la palabra y mi criado se sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Digo la palabra, haz esto y se hace. Eso es lo que nos dice el texto de la palabra del Señor. Mis santos hermanos, San Juan 4, vamos a leer San Juan 4 y el versículo 46 y 47. Vamos a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así, gloria sea el nombre del Señor. San Juan 4, 46, 47, y dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Siempre vemos nosotros que hay una humildad en el ser humano, en los de altos rangos. No podemos analizar en un sentido negativo de cada persona. ¿Por qué? Porque siempre tenemos ¿cómo le explico? Algo importante en nuestra vida, que nos acercamos hacia Dios. Por medio de las circunstancias, por medio de las cosas que Dios nos pone, siempre vamos a acercarnos hacia Dios. Pero cuando tenemos que acercarnos hacia Dios, tenemos que acercarnos de una forma humildemente, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y eso es lo que nos habla en esta mañana, mis santos hermanos, lo que nos habla la palabra del Señor. Mateo 8:13. Veamos a ver qué nos dice otro texto para poder tener base de lo que estamos diciendo. Gloria a su nombre del Señor. 8:13 dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos la fe del centurión, mis santos hermanos, que tuvo una fe muy grande, porque él dijo la palabra. Él dijo: Maestro, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso fue lo que dijo Jesús. Tu fe
te ha hecho salvo a tu criado o a tu siervo. Gloria a su nombre del Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice así, por lo que ni aún me tuve por digno de venir. O sea, él no fue quien vino, sino fue sus servidores. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión tenía una fe tan aferrada al maestro que solamente con la palabra se sanó este siervo. Y Jesús, mirando a sus seguidores, les dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Podemos seguir, mis santos hermanos, al Maestro, podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero si no tenemos fe, mis santos hermanos, es imposible lograr cualquier objetivo que vayamos a hacer o cualquier cosa que vamos a realizar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos da, mis santos hermanos, nos da a entender que fue sanado, fue restaurado aquel siervo. ¿Por qué? Porque el centurión romano tenía fe. Eso es lo importante en cada persona, en cada vida, que tengamos fe adelante de Dios. Así es, mis santos hermanos. Le damos gracias a Dios en esta preciosa mañana que Dios nos da, que Dios nos da por su amor y por su misericordia, mi Dios de la gloria. Sabiendo, Padre Santo, que este mensaje va a hacer efecto a nuestra vida para el crecimiento espiritual de cualquier hermano, amigo, familiar que quizás está pasando por cualquier cosa. Debemos de pensar y analizar que siempre Dios está a la puerta. Siempre hay una esperanza para cada amigo, para cada hermano, para cada familiar, para cada hijo, para cada hija, para cada persona que quiera acercarse a Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo sea sobre ti hoy y siempre. Amén y amén.